amigos, ¿cómo están? Este es el wrap up de marzo-abril y comenzamos. Hoy traemos sobre todo novelas, aunque también hay una no ficción y una selección de cuentos. Comenzaremos por el de no ficción. Se trata de Escritores a la greña de Julián Moleiro, publicado por Edad en el 2014. Tiene unas 258 páginas. Manera de reírme con este libro y manera de escandalizarme también, porque hay mucho. Bueno, Julián Moleiro reúne en este ensayo las diatribas y las desavenencias de un gran número de escritores, en su mayoría famosos, del mundo hispanoamericano y en su mayoría hombres. Y a una no le queda menos que asombrarse un poco, porque normalmente las que siempre hemos tenido fama de embelequeras somos nosotras, las mujeres, y sin embargo aquí la de horrores que se narran, que se ven o han sido vistos entre estos señores de tanta alcurnia y tan importantes para la humanidad ha sido indescriptible. Se comenta sobre un montón de gente a la que admiro, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, premio Nobel. Qué tremenda mala leche que tenía este hombre por tu vida. Habló mal de todo el mundo, ningún amigo le duraba, era hipersensible al cigarro, al aire y a todo aquel que osara brillar más que él, al parecer. Mandó cartas a diestra y siniestra, insultando y ofendiendo y quejándose. Decía que la generación del 27 lo plagiaba. Pero a mí la anécdota que más me gusta es esa en la que Dalí y Buñuel le envían a Juan Ramón Jiménez una famosa carta en la que se burlan de su platero llamándole el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Pura provocación, habría dicho Dalí después. Y a esta carta Juan Ramón Jiménez respondió muy airado, incluyendo en su respuesta también a García Lorca, ese tercero que se esconde con ustedes, aunque de esta respuesta, de esta carta, solo se conserva el borrador, así que no se sabe bien si la envió o no. También habló mal de Neruda, no sé si antes o después de que él y sus amigos se reunieran en la casa donde Neruda vivió en Madrid, que Neruda fue cónsul de Chile en Madrid, y al parecer él y sus amigos solían llamar a Juan Ramón Jiménez por teléfono, correrle una máquina, como decimos nosotros en Cuba, cantarle coplas soeces y burlarse una vez más de platero. Dio mucha tela por donde cortar ese platero. Pero antes de eso también se habla, por ejemplo, de Valle Inclán, que era otro personaje que se lo pasaba en los cafés formando escándalo y siendo él, o sea, siendo su propio personaje. Y en uno de esos cafés, oigan lo que sucedió. Resulta que se metió Valle Inclán en una trifulca que ni siquiera era en principio con él, no lo afectaba a él, pero él tenía que opinar de todo. Y terminó con la mano herida y luego hubo que amputarle el brazo completo. Idea de él esta amputación tan extensiva porque había leído en algún lado que no sé quién había muerto de esa infección que él tenía. En fin, que perdió un brazo y sin comerla ni beberla, cosa que no le impidió continuar haciendo chistes sobre él mismo. O sea, era un tremendo personaje. Por cierto, se explica también que hasta los años 20, hasta los 1920 y pico, no era raro que se practicaran duelos de honor. Y esto a pesar de la ley en España. Y entre los que más lo practicaban estaban, adivinen, los políticos y los escritores de periódicos. Por eso era recomendable, y a mí me parece que hoy en día también lo sería, saber batirse con un arma. Y es por eso que en la redacción de algunos periódicos existía una sala de esgrima. Vean qué interesante, una sala de esgrima donde hacer prácticas. Bueno, ¿de quién más se habla? Se habla de Pío Baroja, de quien se dice que siempre fue, desde chiquito, fue un viejo gruñón, desaliñado, no por falta de dinero, y también que criticó a todo el mundo en sus memorias, aunque con fundamento. A Rubén Darío se le trata de, o hay quien lo trató, de indio con plumas en la cabeza por su origen, y también usaron su homosexualidad para denigrarlo. A mí me fascina siempre lo difícil que resulta muchas veces saber qué por ciento de honestidad hay en una ofensa y qué por ciento de envidia o de maldad gratuita. Porque al final, ¿qué necesidad? Por supuesto, se habla de mucha más gente que no tengo tiempo para comentar, por lo que sugiero que si tienen a mano este libro y les interesa puedan ahondar. Se habla de Cernuda, de Huidobro, de Borges, Camilo José Cela, Octavio Paz, los hermanos Machado, Almudena Grandes, Reverte, Bolaño,
de la affair entre Elena Garro y el escritor Bioy Casares. En fin, se habla de muchísima gente famosísima. Tiene este libro mucha enjundia y está muy bien narrado, que es por lo que yo lo aprecio más. O sea, no solo por el contenido, sino por la forma tan agradable de contarlo. En fin, recomendado para todo aquel que quiera ahondar en los verdaderos yo de tantos escritores famosos. Ahora, los dos siguientes libros de los que voy a hablar son precisamente de autores que aparecen aquí hablando mal de alguien o que hablaron mal de ellos aquí. Y uno es La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Terminando de leer este libro me puse a ver la película, la francesa, porque hay también una italiana, pero la francesa es la que encontré en YouTube de 1967 creo que es. Está subtitulada en el español, así que a ver si dejo por ahí abajo el link a la película por si la quieren mirar luego. Considero que la película es bastante fiel al libro con sus diferencias, ya que bueno, es un libro de ciencia ficción de los años 60. Una novela de ciencia ficción, dicho sea de paso, bastante cinematográfica. Yo desde que la empecé a leer dije, contra esta idea está buenísima para una película. Y al parecer Bioy Casares era un tipo que sabía bastante de ese mundo cinematográfico y, o sea, tenía también sus fetiches y sus inclinaciones de este tipo. En fin, que la historia trata de un hombre que está huyendo, no sabemos bien de dónde ni de quién, y llega a una isla en el Pacífico. Creo que es en el Pacífico, para esconderse ahí. Alguien le había dado la pista de esta isla porque era una isla solitaria donde no iba nadie, ya que tenía una especie de maldición. Y que bueno, ahí se podría esconder. El caso es que esta isla solo tiene una edificación central, a la que llaman museo, con una piscina. Y bueno, el hombre empieza a vivir ahí, solo que unos días después llega unos turistas, entre comillas, de repente, y comienzan a suceder cosas muy raras. El hombre, para no ser descubierto, huye a un pantano que está cerca, desde donde más o menos puede ver lo que están haciendo los turistas. Y comienza a escribir un diario, que es la historia como nosotros la estamos leyendo. O sea, está contada en primera persona. Y lo interesante de esto es que vas analizando junto con él todas las posibles hipótesis de lo que está sucediendo. ¿Este hombre está loco? ¿O acaso ha comido algo que lo está haciendo alucinar? ¿O se murió y esta es una especie de más allá del infierno? Y tú mismo te sientes debatiendo junto con él sobre la viabilidad de cada hipótesis. Y al final que probablemente nunca vas a haberte imaginado. Lo único que a mí no me gustó realmente fue la escritura. A mí me pareció una escritura demasiado banal, no sé. A ratos me gustó, pero a ratos me pareció floja, no sé, repetitiva. Puede que sea porque es el diario de un hombre que no necesariamente es una lumbrera, ¿no? Pero a mí me importa mucho no solo el contenido, sino la forma. Si tú eres de los que te importa más la idea, sobre todo, puedes quedar bastante satisfecho con esta novela. A mí sí me gustó y la película también considero que merecen reconocimiento. Y la siguiente novela es una novela contemporánea. Bueno, fue publicada en los años 90, en el 95, y es La nada cotidiana de la autora cubana Zoe Valdés. Aquí la protagonista se llama Patria, bien alegórica la cosa, y nace en el 59, en el año del triunfo de la revolución cubana. Entonces vamos a ver un poco su trayectoria amorosa y profesional de esta mujer, que tiene mucho que ver con la vida de la propia autora. Su descontento con la situación económica del país, su hastío, digamos, del deterioro moral y social de Cuba en este momento. Todo esto mezclado con una relación tóxica, amorosa, y con críticas bastante frontales al régimen cubano, que lleva ya controlando el país varias décadas. Entonces es una especie de desahogo también. Evidentemente este libro tuvo que ser publicado fuera de Cuba y fue censurado, y bueno, al final Zoe Valdés terminó exiliándose. Yo no puedo decir que me haya gustado ni disgustado. A mí realmente no me provocó nada. Yo sí me lo quería leer porque siempre he visto el nombre de esta autora, que es bastante reconocida entre los autores cubanos vivos, ¿no? Siempre había asociado su nombre a esta novela. Entonces la quería
leer, una amiguita mía me decía, no te leas eso, que ella estaba muy jovencita, ella después ha escrito cosas mejores. Sin embargo, yo ya lo tenía y dije, bueno, lo voy a leer y así sabré a qué atenerme, tanto si me gusta como si no me gusta. Yo no había leído nada de ella y bueno, como ya dije, no me causó gran sensación esta lectura. Trilogía Sucia de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, que sí recomiendo siempre para quien quiera ahondar en la realidad de mi país. Es el triple de dura, que triple es 20 veces más dura, puro realismo sucio, con mucha crítica y mucha denuncia, pero a diferencia de Zoe Valdés, en Trilogía Sucia de La Habana no es tan plana la crítica. Los hechos hablan por sí solos, aunque el protagonista también se desahoga y con una jerga bastante marginal, pero al menos a mí me pareció todo más coherente y más magistralmente trabajado. El siguiente es Sumisión, otra novela de Michel Houellebecq. Esta edición es de Flammarion de 2015, coincidente con el año del atentado a la redacción Charlie Hebdo en Francia. Es una especie de distopía esta novela en la que se trata un futuro cercano donde en Francia gana el poder democráticamente el Partido Islámico, votado por mayoría para frenar el auge de la extrema derecha y todo eso. El narrador aquí es un profesor universitario que se llama François, que es un tipo por el que realmente no llegas a sentir ninguna simpatía. Él pasa su vida a ir y volver del trabajo, ver la televisión, seguir los debates políticos y comiéndose su comida recalentada india, y en eso pasa su vida sin ninguna ambición. No es feliz pero tampoco infeliz, le da lo mismo tener sexo que no, que alguien lo ame, que no. Vaya, un tipo con sangre de horchata. Entonces, al ganar el Partido Islámico las elecciones, vemos cómo el sistema comienza a transformarse, el país comienza a islamizarse y hasta la universidad, que es donde François trabaja, la Sorbonne, empieza a ser reorganizada. Con esto quiero decir, se despide a una buena parte del personal, se le da prioridad a los profesores musulmanes o cristianos convertidos a la fe musulmana. Todo esto de forma muy orgánica, o sea, te presentan siempre al líder del país como una persona muy brillante, muy inteligente, que recibe el apoyo de los países árabes más millonarios. Entonces él puede darse el lujo de, digamos, compensar a los que afecta con salarios el triple o cuádruple de lo que eran antes. Por ejemplo, a estos profesores les va a subir el salario y a los que despide les va a dar una jubilación súper generosa. Entonces esto hace que la mayoría de la gente no proteste y así la sociedad se va a ir acomodando. No es una lectura agradable, es incómoda, la atmósfera es decadente, viciosa, los personajes no te caen bien, pero igual sigues leyendo porque Houellebecq escribe bien y tú quieres saber en qué va a parar todo esto. Hay gente que critica la novela porque dicen que tiene carácter islamofóbico. Yo soy más de los que encuentran que la verdadera crítica es hacia el achantamiento, el agotamiento y la apatía occidental, en particular del hombre francés, que es este arquetipo de François, un intelectual sin mucha motivación, al que le da igual pertenecer que no pertenecer, pero que como el camaleón se adapta a lo que venga si esto le permite seguir en su vida como antes. Da igual si a otros le afecta. El principal defecto que yo le veo a esto es como la parcialidad, o sea, en ningún momento ves la reacción de la otra mitad de la sociedad, que son las mujeres, o la reacción de la derecha o de las instituciones democráticas. Es como si el líder musulmán fuera un sex symbol perfecto y la sociedad está 100% ensimismada, pasmada. O sea que por esa parte me parece poco coherente. Y lo otro es que Houellebecq pone a la mujer como todo el tiempo es un atrezo, es un pedazo de carne, un objeto. Las mujeres aquí en su obra son extras y figurantes, no tienen otro papel más allá. Por eso al autor le cae mal a muchas, aunque yo no lo conozco a Houellebecq como para saber cómo es él realmente y prefiero no conocerlo para poder seguirlo leyendo, porque en realidad sí me parece interesante lo que escribe y cómo lo escribe. Bueno, y después de todas estas lecturas para nada optimistas, sino todo lo contrario, a mí como que me ha dado un bajón. Entré en un estado semidepresivo, es como si me hubieran destruido la poca fe en nuestra especie que me quedaba, sobre todo con lo de Escritores a la Greña y lo de Sumisión,
porque es realmente ver lo peor del ser humano en acción, ¿no? Así que yo me dije, tengo que leer algo que me haga reír. Y me fui a la biblioteca pública y saqué Sin Noticias de GURB de Eduardo Mendoza. Esta es una novela de ciencia ficción, pero que es más como una parodia a la sociedad catalana o española de los 90. La edición que yo leí primero es esa naranjita de Círculo de Lectores del 95, del 91, que me gustó más porque tenía dibujitos así en los márgenes, entonces eso como que me condimentaba más la historia. Mi conclusión es que esta obra no se puede decir que haya envejecido muy bien, pero eso ya yo lo veía venir porque como tiene muchas referencias a la Barcelona de los 90, está claro que hay mucho que no se mantiene de ese contexto específico. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de dos extraterrestres que aterrizan por ahí, por Barcelona. GURB es uno de los extraterrestres que es el que tiene la tarea de infiltrarse en la población para estudiar el comportamiento de la población terrícola, y el otro extraterrestre se queda en la nave. Es entonces a través del cuaderno de bitácora del que se queda en la nave que nos enteramos de lo que va pasando. Día 9 a las 7. Cumpliendo órdenes mías, GURB se prepara para tomar contacto con las formas de vida reales y potenciales de la zona. Como viajamos bajo forma acorpórea, inteligencia pura, factor analítico 4800, dispongo que adopte el cuerpo análogo al de los habitantes de la zona. Objetivo: no llamar la atención de la forma autóctona, real y potencial. Consultando el catálogo astral terrestre indicativo de formas asimilables, CATIFA, elijo para GURB la apariencia del ser humano denominado Marta Sánchez. ¿Qué sucede? Que ese mismo día GURB desaparece y el otro extraterrestre, del que nunca vamos a saber el nombre, que es el que cuenta en primera persona todo, comienza a buscarlo. Vamos viendo cómo se va integrando poco a poco a la sociedad de ese barrio, tanto que empieza a adquirir hábitos españoles, empieza a desayunar tortillas de berenjenas y una caña, era lo que más le gustaba desayunar. Y bueno, va llevando su diario en el que siempre comienza cada día diciendo, aún sin noticias de GURB. Está por supuesto muy cargado de humor y a mí me gustó, pero me gustó sobre todo la primera parte, porque luego lo que me pasó es que es como si toda la ingeniosidad se hubiera agotado, se hubiera ido agotando, y ya al final sí quieres saber en qué termina la cosa, pero no te da tanta risa. Pero bueno, en general es una buena lectura y sirve para mi objetivo, que era despejar. Y bueno, terminamos con la selección de cuentos de Edith Wharton, que se llama La campanilla de la doncella y otros relatos, que tiene la particularidad de que yo me lo leí en digital. Formaba parte de un volumen más amplio de un montón de obras de un montón de gente, y venía esta de Edith Wharton, La campanilla de la doncella y otros relatos, que en realidad al final son 3 historias. Yo no conocía nada, no sabía nada, solo cliqué en el título y ya me salió y empecé a leer. Entonces me llevé varias sorpresas. La primera fue que me gusta cómo escribe Edith Wharton. Yo no había leído nada de ella y quería leer no las novelas sino los cuentos por prescripción de mi querido Ray Bradbury. Quería leerme los cuentos primero y bueno, encontré estos. Entonces la segunda sorpresa que me llevé fue que son cuentos medios paranormales o paranormales y medio. Y la tercera sorpresa fue que me quedé toda perdida al final de la primera historia. Y oye, lo que me pasó, para que no te pase a ti. Yo soy muy despistada, entonces como no sabía ni cuántas historias eran ni cómo se llamaban, al final de la primera historia, que tiene un final un poco perdedor, digo yo, esto continúa. Y empiezo a leer la segunda historia, que para colmo le pusieron el título de Después. Entonces yo pensaba que después era como la segunda parte de La campanilla de la doncella. Y sigo leyendo y digo, pero esto no tiene mucho que ver con lo primero, aunque se parece, porque todo es de espectros y entonces bueno, ahí me di cuenta que no, que la primera historia ya se había acabado. Y yo no había todavía podido asimilar el final. Son 3 historias, como ya dije. La primera se llama La campanilla de la doncella, la segunda se llama Después y la tercera se llama Careful. Todas tienen que ver con fantasmas o con espíritus o casas encantadas, en fin, con lo sobrenatural. Se hace una buena lectura para clubes de lectura, creo yo, porque al menos la primera historia puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Aunque no me encantó el libro, sí me gustó. Yo necesito un poco de finales un poco más cerrados, parece.
por lo menos en mi idea de final, y a Edith Wharton al parecer le da igual lo que tú necesites. Sí me gustó, como ya dije, cómo escribe la autora y voy a seguirla leyendo. Supongo que lo próximo sea Ethan Frome. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya interesado el video. Suscríbanse gratis a mi canal y nos vemos la semana que viene. Un beso.